muchas gracias a los organizadores, a los chicos de la agrupación alternativa en Ciencias Políticas. Un gusto tenerlos acá en la Facultad de Derecho. Me hablaban de una cierta sorpresa edilicia, porque no están acostumbrados a una facultad en la que por ahí no se conoce la gente. Bueno, esta es una facultad de las grandes, de las masivas, de la UNR, ¿no? Reitero, estos anuarios son el del 2017 y el último, el del año 2018, los anuarios de nuestro Centro de Estudios de Historia Constitucional, que tiene, digamos, también artículos que son básicamente de historia o de política. A mí me gusta una definición de la historia como la política que fue, la historia como la política que fue, ¿no? Hoy estamos viviendo la política que estudiaremos como historia dentro de unos años, ¿no? Bien, dado que compartimos esta segunda clase con el doctor Vukovac, lo mío va a ser breve. Me parece que, digamos, más allá de lo que yo exponga acá, sería bueno, si existen preguntas o opiniones, aprovechar esa instancia, ese momento, ¿no? Tratemos también de ubicarnos en cuanto a que el seminario, la idea es, más allá de la separación temporal de una semana entre clase y clase, que esto continúa un poco lo que habló Marcelo Bulo la semana pasada, ¿no? Y a mí me parece que conviene reforzar algo que a los argentinos nos viene muy bien refrescarnos cada tanto. Estamos ya próximos a la efemérides, que de alguna manera marca todo el mes de agosto como mes sanmartiniano, y uno no puede menos que verse tentado a ya sufrir esos discursos de circunstancia, ¿no?, de los funcionarios que van a poner ceño adusto, cara seria, porque estamos evocando el paso a la inmortalidad, ¿Y quiénes van a estar en esos actos? Los funcionarios y su séquito de empleados. No estoy haciendo un juicio de valor de que son personas malas. Digo que esta recordación rutinaria y en no pocos casos, que después no va de la mano en la gestión y las políticas públicas, digamos, sino que contradice abiertamente, aquello que se va a evocar con palabras altisonantes el sábado a la mañana o el lunes, porque ya tampoco sabemos muy bien cuándo son los actos, esto del espíritu sanmartiniano y la gesta y demás, ¿no? Entonces, muchas veces yo me pregunté, digo, ¿por qué? Porque esto lo vemos con Carlos, con los colegas, Carlos Vila, Cecilia Miguel, que también dan historia argentina. ¿Por qué tan mala la formación de historia en nuestra Argentina? ¿Por qué los chicos saben tan poco? Esto es así. Alumnos ingresantes a una carrera como abogacía no distinguen entre lo sucedido un 25 de mayo y un 9 de julio. Esto es así. ¿Y quieren que les diga algo? Tengo que darle la razón a quien fue mi profesor de historia en el colegio secundario. Fue la excepción a la regla. Tuve la suerte de tener un profesor que lo tuve los 5 años, terminé siendo amigo, me iluminó claramente y me hizo un apasionado y un enamorado de la historia argentina. Y él tenía una respuesta terminante, cruda, que yo al principio no la creía mucho, pero ahora creo que tenía toda la razón. ¿Sabes por qué se interesan tan poco los jóvenes en la historia argentina? Porque es una gran mentira. Y los jóvenes y los no jóvenes intuitivamente saben dónde hay mentira. Y nadie se apasiona por la mentira. Nadie se apasiona por la mentira. Y nuestra historia, como lo decía el doctor Marcelo Bulo la semana pasada, está llena y plagada de mentiras, porque es la historia de quienes en definitiva no son herederos de estos prohombres, ni de San Martín, ni de Belgrano, son los que vienen a sepultar ese legado. Entonces, una de dos, o esconden la historia, y a una persona como San Martín es imposible esconderla, porque aparte tiene monumentos en media América. Es imposible. Uno va a Lima y ve una estatua ecuestre de San Martín más grande que la de esta plaza, ¿no? Y lo mismo en Chile, y lo mismo en el Alto Perú, y lo mismo en Ecuador. O la tergiversamos.
Entonces, nosotros cuando hablamos de San Martín, y ustedes cuando escuchan o cuando quieren reflexionar y profundizar, tienen que cambiar de chip, el chip que tenemos todos los argentinos instalados, el San Martín mitrista, digamos, visto por Mitre, enseñado por Mitre y repetido por el sistema escolar, de un San Martín, sí, claro, genio militar, un estratega sin parangón, por algo es estudiado en academias militares de todo el mundo, pero apolítico, ¿no? Militar profesional, él se encargaba de lo suyo, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo? Este hombre cruzó medio continente, llegó hasta Guayaquil. No, ¿dimensionamos lo que significa eso? Cruzó 5 veces los Andes, en mula. Hoy cuesta trabajo cruzarla en vehículo. Enfermo. Trató con todas las clases y élites políticas de todas las poblaciones mínimamente importantes, desde Buenos Aires hasta Guayaquil. Y no tenía opiniones políticas. Es raro, ¿no? Es muy raro. No. Le preguntaban ahí mientras comían, ¿y qué piensa, general? No, yo de política no. Es tan burdo. Entonces, bueno, vamos a meternos un poco en ese San Martín que va a actuar en política, y quien actúa en política, obviamente, se gana enemigos, sobre todo en una etapa en la que existía una clara, yo me voy a circunscribir a la primera década, digamos, ¿no? Desde que San Martín llega en 1812, marzo de 1812, hasta que se inicia el cruce de los Andes, en realidad técnicamente hablando hasta que se declara la independencia y unos pocos meses después da comienzo al cruce de los Andes, ¿no? Y lo vamos matizando con algunos aspectos humanos que también ayudan a entender, ¿no? Así como Marcelo el otro día hacía hincapié, por ejemplo, en cosas que uno mismo no toma nota, ¿no? Esa correspondencia epistolar con el otro hombre fuerte, polémico de nuestra historia, Juan Manuel de Rosas. A lo largo de años, muchas cartas de un lado y del otro. Y algo que yo no había prestado atención, y Marcelo nos lo hizo notar, en una época en la que el trato protocolar entre personas de Estado, ¿no?, era lo habitual, incluso en la correspondencia, San Martín va cambiando ese trato distante, formal, con todos los cargos, al capitán general, brigadier de la República Argentina, todos los títulos, hasta finalmente una carta, podríamos decir, casi en un tono familiar. Tengamos presente que nunca se habían conocido personalmente, ¿sí? Por eso me parece importante. Bien, marzo, ¿no?, 1812, la fragata de bandera británica que llega al puerto de Buenos Aires trae no solo a San Martín, trae a San Martín con otros militares que compartían con él esta condición de ser españoles americanos de nacimiento, pero, digamos, prácticamente su vida de adolescencia y de juventud había transcurrido en el sistema escolar y las academias militares españolas. Era un español, podríamos decir, su tono lo delataba, su acento lo delataba. Viene con Carlos María de Alvear, un personaje al que vamos a prestar atención, porque va a haber un enfrentamiento entre ellos. Matías Apiola, el barón de Holmberg, en fin, otros militares, ¿no? Al día siguiente ¿se acuerdan que Marcelo dijo esto de que, vino una fragata británica que había partido de Inglaterra, de un puerto británico? Sí, es cierto, pero también pongámoslo en perspectiva, no tenía otra alternativa San Martín que, si quería venir a América, trasladarse en embarcaciones de bandera británica, porque Gran Bretaña, desde la batalla de Trafalgar, era quien tenía el control efectivo de las rutas marítimas del Océano Atlántico, tanto en lo militar como en lo de pasajeros o mercantes, ¿no? Sería hoy como conjeturar que alguien es agente de la CIA porque toma un vuelo de línea de American Airlines, una estupidez completa, ¿no? Y al día siguiente son recibidos por el gobierno, ¿se acuerdan ustedes? 1812, comienzo de 1812, primer triunvirato. El poder real no estaba en los triunviros,
el poder real no estaba en los triunviros, estaba en el secretario del triunvirato, que no era otro que Bernardino Rivadavia, otro personaje importante en la vida de San Martín, en la vida de nuestro país, va a llegar a ser presidente, ¿no? San Martín se va a codear con Rivadavia por cuestiones de sociedad, ya vamos a ver porque se va a casar con una dama de la aristocracia porteña. Y el gobierno le encomienda, dado que era un militar de prestigio, un militar profesional, le encomienda la creación de un cuerpo profesional, de granaderos a caballo, el hoy conocido por todos, el regimiento de granaderos a caballo José de San Martín, ¿no? También destaquemos algo que lo dijo el doctor Bulo y yo lo comparto. No va a ser el mismo en cuanto a sus ideas políticas el San Martín que llega a Buenos Aires a comienzos de 1812, pleno auge continental de las ideas del liberalismo político. San Martín es liberal, en una etapa en la que lo más lógico era ser liberal, porque el liberalismo alzaba banderas que a lo largo del siglo XIX va a ir demostrando que no va a quedar ni el recuerdo de esas promesas, sobre todo a las clases más desfavorecidas, y se despegaba de lo que había sido el régimen de las monarquías absolutistas. Entonces, claramente, sí, cualquier persona instruida, con mirada de futuro y con vocación de superar una etapa agotada en la historia, razonablemente hubiese dicho, sí, yo soy liberal, claro. Libertad, igualdad entre los sujetos, abolir las castas sociales, en fin, ¿no? Todo lo bueno que la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, sí, era liberal, pero va a ser otra persona cuando deje este continente rumbo a Francia de nuevo, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Pasó lo opuesto a lo que va a pasar con los logistas unitarios que van a permanecer en Buenos Aires. San Martín, a partir de 1813, va a empezar su itinerario a través de todo el continente y va a tomar contacto concreto, puntual, real, con los pueblos del interior y sobre todo con los pobres de los pueblos del interior. Y eso va a cambiar evidentemente su óptica, su mirada, su opinión de las cosas, ¿no? Fíjense, y contrastando las figuras, Bernardino Rivadavia, que va a ser presidente, le va a dejar su nombre al sillón presidencial, ¿sí? Jamás salió de las 10 manzanas de la ciudad de Buenos Aires. No conoció ni San Isidro, ¿se entiende? Y uno dice, bueno, ¿te cambia? Y yo creo que sí, porque nuestra extensión no es la del Ducado de Luxemburgo. No, somos un país distinto, ¿no? Creo que tomar contacto real con las necesidades de las distintas regiones da una mirada distinta. San Martín la va a tener. Su antagonista por antonomasia, Bernardino Rivadavia, no. En septiembre del año 1812 se casa con Remedios de Escalada. Remedios de Escalada era hija de un próspero comerciante de la ciudad de Buenos Aires. Se ha hablado mucho, no quiero entrar en detalles más de revistas del corazón, de que lo hace por conveniencia para escalar posiciones. Descarto esta idea. ¿Por qué? Porque no dijimos que desembarcó y al día siguiente lo recibe el gobierno. Era un militar precedido de fama y de los mejores antecedentes. No necesitaba San Martín estar casado con una niña de la aristocracia porteña para que le abrieran los salones de los círculos privilegiados. No lo necesitaba. Va a tener una relación bastante cortante o distante con su suegro, ¿no? Que era un próspero comerciante de la ciudad de Buenos Aires y por tanto, esto me remito a lo que dijo Marcelo Bulo, ya sabemos, ¿no? Ese sector social de la burguesía comercial porteña vinculada a un proyecto de país anclado en otros ejes, con otros andariveles, ¿no? Con Remedios van a tener a su única hija, Mercedes, que nació el 24 de agosto de 1816. Por eso les digo algo que es muy poco conocido. Desde el año 1958 hay un decreto por el que se celebra el Día del Padre Argentino, el 24 de agosto.
Saluden a los viejos el próximo 24 de agosto, estamos cerca. Celebrar el Día del Padre en junio obedece a nuestra copia, siempre mala y digamos bastante patética, del Día del Padre norteamericano, que está establecido en Estados Unidos en honor a Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. Bueno, en fin, no digo que no lo celebremos en junio, digo, tengamos presente también el 24 de agosto, es el Día del Padre argentino, porque ese día nacía Mercedes. Y en 1823 San Martín va a enviudar, Remedios muere muy joven, muy joven. Él no está en Buenos Aires cuando ella muere. Si van al cementerio de la Recoleta está su tumba y está la placa que hace grabar San Martín, una placa de mármol, donde están sus palabras dirigidas a su mujer, ¿no? A su mujer, a quien no pudo despedir en su agonía, Bien, vamos a la parte política. 8 de octubre de 1812. Tiene lugar un acontecimiento que va a incidir en la historia posterior. Ese día, al amanecer, forman en la Plaza de Mayo, la hoy Plaza de Mayo, los cuerpos militares que conducían tanto José de San Martín, el flamante cuerpo de granaderos a caballo, y los cuerpos militares que obedecían al mando de Carlos María de Alvear. Este golpe de Estado, esta revolución, como quieran llamarla, Marcelo Guro la comentó, pone fin al gobierno del primer triunvirato. Se produce el derrocamiento del primer triunvirato. Es un golpe político contra Rivadavia. Los autores del golpe, de alguna manera, digitan el nombramiento de los integrantes del segundo triunvirato y le dan un ultimátum en cuanto a qué es lo que debe hacerse, porque el movimiento político del 8 de octubre de 1812 se decide previamente en un ámbito más recatado, en un ámbito signado por el secreto. Esto lo dejo para Carlitos, que se va a adentrar en la cuestión de las logias, la actuación de las logias, que fue la famosa y célebre y conocida Logia Lautaro, o Logia de Lautaro. Sí puedo decir que tanto Carlos María de Alvear como José de San Martín van a formar parte de la Logia Lautaro. Esto es así. Esto está documentado, por más que sabemos, la logia era una logia secreta. No había un carné de membresía, ¿no? Número tal, no dejaba acta de sus sesiones, no, tampoco, ¿no? Y castigaba severamente la violación por parte de cualquiera de los miembros de esa logia del secreto por el cual debía garantizarse que lo conversado en la logia no salía de la logia, ¿sí? Entonces, esto es inferencias, documentación colateral que podemos extraer, analizar, o lo que en este caso vamos a ver, lo que se conocía en su momento que hacía pública la logia, las banderas, podríamos decir, las proclamas, las consignas, y qué es lo que después la realidad nos va a indicar que hicieron sus protagonistas. Entonces ahí uno puede reconstruir el rompecabezas, ¿no? ¿Y cuáles habían sido las banderas que había hecho circular, diríamos hoy, la Logia Lautaro? Independencia y Constitución. En una etapa, no olvidemos, 25 de mayo de 1810, la revolución venía a los tumbos, venían los tumbos institucionalmente y venían los tumbos militarmente. Había idas y vueltas, el frente del Ejército Norte estaba estancado, el sitio a Montevideo, el sitio naval y militar terrestre estaba también estancado, y entonces algunos dicen, bueno, es el momento de actuar, de ir por la independencia. Después vamos a detenernos un poco, vieron que Marcelo es muy enfático en algo que nos cuesta, nos choca cuando nos dice la independencia fue fomentada por Inglaterra y fue usufructuada por Inglaterra. Y San Martín y Bolívar, dice Marcelo, se van a dar cuenta tarde de esto. Yo pondría paño frío un poco en esa aseveración tan contundente. Porque vamos a ver, claro, obviamente Inglaterra deseaba quedarse con los restos de ese imperio ya resquebrajado, el imperio español por todos lados. Sí, por supuesto, eso no hace falta ser un gran estratega. Tenía todas las condiciones para que eso sucediera.
Pero eso no significa que no hubiera en las colonias españolas en América un sentimiento genuino de una independencia completa. Lo que no significa compartir, digamos, yo puedo compartir con Marcelo que esa independencia, si terminaba en la fragmentación, era una independencia a medias. Ahora, esa independencia genuina, deseada en 1812 de España y de cualquier otra dominación extranjera, si terminaba en la unidad sudamericana, yo creo que había genuino interés. Entonces, la Logia Lautaro levanta estas banderas. Y el segundo triunvirato emite una circular a todos los gobiernos de las provincias del interior del virreinato, convocando a que envíen diputados a una asamblea que se ha de llevar a cabo en Buenos Aires. Y no lo dice, es una circular extensa, el que la analiza muy en detalle es José María Rosa, un historiador revisionista, que dice, bueno, no usaba las palabras independencia y constitución, pero quien lee de corrido esa circular, esa invitación, claramente se está noticiando de que, bueno, sí, están invitando a Buenos Aires porque ahora parece que sí se declara la independencia. Ok. Ahora bien, insisto, esta fue una decisión de la logia que se traslada a la política, que se efectiviza el 8 de octubre de 1812 con la instalación de un segundo triunvirato que va un poco en un sentido contrario al primer triunvirato, es decir, el triunvirato dirigido por Rivadavia, y que convoca una asamblea, lo cual venía demorado, dando a entender que claramente esa asamblea, que es la que conocemos como la Asamblea del año 13, ¿no? Porque va a empezar a sesionar el 31 de enero de 1813, tiene como misión prioritaria declarar la independencia y por consecuencia, si declaramos la independencia y nos constituimos en un nuevo Estado, habremos de darnos una forma de gobierno, dictar una constitución, constituirnos políticamente, ¿ok? ¿Hizo eso la Asamblea del año 13? ¿Hizo eso la Asamblea del 13? Pregunto, ¿declaró la independencia y dictó una constitución? No, no. ¿Y por qué tanta manija con la Asamblea del año 13 en el colegio? ¿Se acuerdan, no? Porque hizo cosas la Asamblea del 13. Sí, claro, cosas importantísimas. Declarar el 25 de mayo Día Patrio. ¡Wow! Tiembla Fernando VII. No puede dormir. Supresión de los títulos de nobleza, también, una cosa que conmovió hasta los cimientos de la sociedad rioplatense, que a diferencia del virreinato de Lima o de México, en donde había aristocracia, de hacía siglos, condes, marqueses, duques, en el Río de la Plata encontrar un noble era más raro que una calle empedrada. Permiso, Pablo. El único que había, el marqués de Llave, estaba al lado de los patriotas y le quitaron todo lo poquito que tenía. Bueno, es curioso. Dentro de los títulos nobiliarios, ¿cuál es el que vale menos, el más sencillo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? No, duque, vizconde. ¿Cuál es el título nobiliario? ¿Cuál sería el parangón o el paralelo en la nobleza española del Sir de los británicos? Es un título nobiliario, Sir, señor. Señor, ser señor, era el más bajo de los títulos nobiliarios. ¿Y qué denotaba ser señor? ¿Cómo nos dábamos cuenta de que alguien era señor? El apellido precedido por el D. Y nadie sacó el D de su apellido, ni Carlos María de Alvear, ni José de San Martín, ni nadie. O sea, la Asamblea se dedicó a hacer cosmética y encima cosmética barata. Cosmética barata. Y noten algo, porque vamos a ver, ¿por qué no declaró la independencia? Y acá es donde surge el primer encontronazo. Establecida la Asamblea, era algo bastante conocido, posteriormente ya podemos afirmar esto. La Asamblea va a estar presidida por Alvear. El presidente de la Asamblea va a ser Carlos María Alvear. Y de alguna manera, los asambleístas, los congresales, se van a dividir, o va a transmitirse ahí la división que va a existir primero en el seno de la logia, que se va a dividir en dos bandos antagónicos y enfrentados, sanmartinianos y alvearistas, ¿no?
Y en un momento dado, evidentemente en el seno de la logia se debe haber puesto sobre la mesa esta cuestión. Che, bueno, escúchame, convocamos para la independencia y la Constitución. Bueno, vamos para adelante, es la primera medida que tomamos. Y algo debe haber pasado, porque si la asamblea, que va a durar 2 años, no lo hizo, es porque alguien dijo, no lo vamos a hacer. Esa posición de postergar aquello prometido de los pueblos fue asumida por Alvear, que ahora decía, no, ahora independencia no. Ahora independencia no. Y la posición de honrar el compromiso asumido va a ser la asumida por San Martín. San Martín va a perder en la discusión interna de la logia. Y eso se va a blanquear también en la asamblea. Hay un hecho muy significativo. Carlos María de Alvear va a impedir, por cuestiones de forma, que se sienten en la asamblea diputados que venían de cruzar el río de la Plata, los diputados orientales, los diputados elegidos por la banda oriental, que era una provincia más, todavía, digamos, ahí ocupada por Montevideo, básicamente, por los realistas, pero era una provincia que su caudillo, José Gervasio de Artigas, convoca un congreso, el Congreso de las Tres Cruces, donde el pueblo elige a sus representantes, que son 6 diputados que vienen a Buenos Aires, tocan la puerta y dicen, nosotros somos los diputados por la banda oriental, queremos incorporarnos. No se los deja incorporar. ¿Por qué no se los deja incorporar? Porque esos 6 votos hubiesen cambiado la relación de fuerzas en el seno de la Asamblea. Y esos 6 diputados venían munidos, venían provistos de instrucciones bien precisas, ¿eh? Son unas 20 las instrucciones que el pueblo oriental les da a esos diputados. Pero hay básicamente 4, el resto no nos interesan tanto, pero hay 4 que cuando uno las enumera, advierte claramente que esas instrucciones no tienen nada que ver con el proyecto político representado por Carlos María de Alvear, luego por Bernardino Rivadavia, y que tiene que ver con los intereses anglo-porteños del puerto de Buenos Aires. Primera instrucción, declarar inmediatamente la independencia de España y de la familia de los Borbones. Segunda instrucción, dictar una constitución que prevea como forma de gobierno la república confederal, o sea, igualdad jurídica entre todas las provincias. Régimen confederal, no Estado federal, confederación de estados, no es lo mismo, ¿eh? O sea, estados más que autónomos, cuasi independientes, que se unen y delegan pocas facultades, sobre todo, por ejemplo, la defensa exterior, a un gobierno central, ¿eh? Tercer instrucción, sistema económico proteccionista, o sea, trabas, gravámenes tributarios a los productos del extranjero, es decir, a los productos ingleses, que entraban por el puerto de Buenos Aires. Y cuarta instrucción, la capital de ese Estado confederal estará necesariamente fuera de Buenos Aires, es decir, alejar el centro de decisión y de toma de decisiones del poder del puerto con las características que ya hemos visto. Claramente, la asamblea dominada por Alvear no permite la incorporación de los diputados orientales, no va a declarar la independencia, consecuentemente no va a sancionar una constitución, y a lo que se va a dedicar es a normas que vieron que el sistema escolar nos las da como la obra de la asamblea y nos hacemos pie encima, ¿no? Y era esto, es como si hoy hubiera una norma, una decisión de gobierno que se nos presentara como, después de 17 de octubre, lo más revolucionario en la historia argentina. Y uno después se da cuenta que al poder mundial no le hace ni cosquilla. Entonces uno dice, mirá, no es así, será otra cosa, revolucionaria no. Fíjense incluso las sutilezas. Hay siempre un error, digamos, sancionó el himno nacional. No, lo que sancionó, la letra de Blas Parera, que es la misma, que hoy llamamos himno nacional argentino, la sanciona como canción patriótica. El 25 de mayo, fiesta patria, no, fiesta cívica.
El sello de la Asamblea, dirán, escudo nacional. No, escudo nacional no, porque da la idea de independencia. No, es el sello de la Asamblea. El sello de la Asamblea. Entonces, nada debía pasar la línea de la independencia, digamos. Insuflar patriotismo, sí, está muy bien, canción patriótica, pero no himno nacional, porque himno nacional tienen las repúblicas independientes, las naciones independientes. Y después cuestiones, truchas, como la de la eliminación de los títulos de nobleza, que los únicos que había eran los de señor, y que ninguno de los señores osó sacar el del apellido. Cosas que hoy el progresismo dice, suprimir, destruir los instrumentos de tortura que usaba el Tribunal de la Inquisición, ¿no? Entonces, wow, buenísimo. ¿Dónde estaba el más cercano Tribunal de la Inquisición? ¿Había Inquisición en América Española? Sí, había. ¿Dónde estaba el Tribunal de la Inquisición más cercano? En Lima. En Lima. ¿Cuántos juicios ante el Tribunal de la Inquisición de la zona del litoral llegaban a Lima? No conozco las actas, pero entiendo que no muchos. Entiendo que no muchos. Y entonces, si el tribunal estaba en Lima, los instrumentos de tortura utilizados por el Tribunal de la Inquisición, ¿dónde estaban? ¿En Buenos Aires? No, estaban en Lima. De hecho, creo que ahora están en un museo en Lima. ¿Y cómo cumplimos? Porque decía, esos instrumentos deberán ser quemados por mano del verdugo en la plaza. ¡Wow! Se hizo construir instrumentos de tortura para cumplir con la disposición que decía que debían ser quemados en la Plaza de Mayo. Somos de ficción, no me digan que no. Somos de ficción. Esa es la magna obra de la soberana Asamblea del año 13, que hasta hay calles con el nombre, ¿no? Bien, podríamos seguir. Abolió la esclavitud, me dirán, no, eso estuvo bueno, profe. No, perdón, no abolió la esclavitud. Declaró la ley de libertad de vientres. O sea, los hijos de esclavos que nacían con posterioridad, nacían libres. Pero la madre que parió a esa criatura seguía siendo la esclava de la familia. Y el padre también. Eso va a venir en 1853. Bien, no da para ahondar demasiado y no quiero extenderme. Entonces, primer encontronazo con Carlos María de Abeal. ¿Qué pasa con San Martín? Bueno, San Martín es un derrotado político, pierde políticamente, pierde con Alvear. Y por tanto se aleja de la política de la Ciudad de Buenos Aires y se aboca a lo que en realidad entiendo yo que fue su plan estratégico. Yo creo que el año 13 lo terminó el año 12, 13 lo termina de esclarecer en estas cuestiones. Y a partir de ahí se adentra en el interior, saben ustedes, el 3 de febrero de 1813, la batalla de San Lorenzo, acá cerca de Rosario, bautismo de fuego del regimiento. Y nos encontramos a fines, ¿no?, de 1813, San Martín es designado para hacerse cargo del Ejército del Norte. Esto también lo mencionó Marcelo Gulo en su charla. Pudo haber tenido el poder porteño dos objetivos: alejarlo físicamente de Buenos Aires, si lo consideraba alguien peligroso, posiblemente. Y segundo, tirarle un salvavidas de plomo, o sea, hacerse cargo del Ejército del Norte en esas circunstancias en las que venía apaleado por el enemigo, de derrota tras derrota, desmoralizadas las tropas, era prácticamente darle una tarea que lo iba a sepultar política y militarmente, iba a acabar con San Martín, ¿no? Bien, San Martín, esta es el encuentro con Belgrano, él viaja hasta el norte, el encuentro en la posta de Yatasto, se encuentran, se conocen. A partir de allí surge no sé si llamarlo amistad, pero una correspondencia epistolar que Marcelo Gulo también detalló la semana pasada. Belgrano le da consejos, que todo da a indicar que San Martín, ese hombre liberal, imbuido, procedente de España, de Europa, que había pasado por Londres, pero recuerden esto, ¿no? Si la estrategia británica pasaba por libre comercio contra proteccionismo para aniquilar todo atisbo industrializador, patria chica por oposición a patria grande de un Estado continental,
Y también iluminismo para desterrar del corazón de las masas populares toda idea de trascendencia. El iluminismo era la política que va a llevar adelante Rivadavia, con la reforma civil del clero. Él lo va a llevar adelante en la provincia de Buenos Aires. Y va a provocar la reacción del interior. Facundo Quiroga y su famosa bandera que decía, ¿cuál era el lema? Religión o muerte. Facundo Quiroga, no un reaccionario de derecha, Facundo Quiroga, lo seguía todo el pueblo riojano. Religión o muerte, levanta esa bandera. Y San Martín, todo lo que nos dijo Marcelo la semana pasada, de reafirmar la catolicidad del pueblo, sobre todo cuando ya esté a cargo de, respetando ese consejo que le daba Belgrano, no se olvide usted de que usted es un general cristiano, ¿no? Y sobre todo con esta idea, mire, yo no sé si usted cree o no, pero esto le va a servir, porque yo tuve que remontar, diría Belgrano, un ejército desmoralizado, pero un ejército que nos cascoteaban permanentemente las poblaciones del Alto Perú, y nos decían fuera de acá herejes, impíos, porteños, así nos gritaban. ¿Por qué? Y porque mi primo, Castelli, y los suyos, muy modernos ellos, y bueno, hacían lo que hacen hoy, digamos, los que tienen el pañuelo naranja, ¿no? Orinar en un altar, defecar en una catedral, todo muy moderno, sí, pero eso a la gente no le gusta. Eso a la gente no le gusta, sobre todo a la gente humilde, ¿no? San Martín sigue esos consejos, se hace cargo del ejército, pero al poco tiempo pide un cargo, diríamos hoy, que le dé un poder y un asiento territorial. Le pide al director del Estado, Gervasio de Posadas, que era el tío de Alvear, Gervasio de Posadas, era el tío de Alvear, le pide que lo designe gobernador e intendente de Cuyo. Cuyo eran las tres provincias, ¿no? San Juan, Mendoza, San Luis, y parte entonces, ya estamos en 1814, él se hace cargo del gobierno, se asienta en Mendoza, va con su mujer, Remedios, y claro, los cuyanos, los mendocinos, lo miran al principio con recelo, con desconfianza. Primero, era alguien nombrado por Buenos Aires, ya eso caía mal, ¿no? Y segundo, cuando lo conocen, es un hombre que habla parece un español, ¿no? Y sin embargo, en 2 años, ser gobernador e intendente también lo pone a San Martín en la necesidad de gestionar la cosa pública, de un área extensa. Y él va a gobernar como era él, era un militar, o sea, con un rigor castrense. Disciplina, orden, sacrificio y castigo a quien no cumple con las leyes. Esto es así, ¿no? Por ejemplo, va a confiscar bienes. Necesita plata que no le mandan de Buenos Aires y él tiene que cruzar con 5.000 hombres la cordillera de los Andes y liberar medio continente. ¿Con qué lo hacemos? Está bien, sí, rezando, está muy bien, sí, pero a Dios rogando y con el mazo dando, dice el dicho, ¿no? Claro. Y él lo va a ver claramente y decreta la confiscación de bienes, las donaciones, el reclutamiento obligatorio. Muchos lo siguen de todas las provincias, es un fenómeno poco visto, poco estudiado, ¿no? En ese ejército de los Andes, 5.000 hombres que van a cruzar en enero de 1817, ¿no? Doctor Bocova, usted es especialista. O sea, 2 años. Va a haber soldados chilenos, va a haber soldados cuyanos, obviamente, pero también va a haber soldados del litoral, muchos correntinos, ¿no? Y ese San Martín, que es gobernante, va a ser quien va a estar al mando de la Intendencia de Gobernación de Cuyo cuando se produce un acontecimiento en Buenos Aires que también va a marcar esto que yo les decía, ¿no? ¿Cómo podemos inferir quién era quién al interior de las logias y lo que decidían y dónde tenían su corazoncito? Bueno, un poco por la política que van a desarrollar con posterioridad. Y San Martín agarra para este lado, ¿y qué va a ser su oponente de hace 2 años? Carlos María de Alvear. Carlos María de Alvear va a suceder a su tío en la jefatura del Estado, va a ser director supremo durante 3 meses, 3 fatídicos meses, enero a abril de 1815. No solo va a establecer una dictadura con censura de periódicos,
sino que además lo único a lo que va a apostar a hacer a mandar 2 cartas. Una directamente al primer ministro británico, Lord Castlereagh, y otra al embajador británico en Río de Janeiro. No había embajada británica en Buenos Aires, Inglaterra no había reconocido la independencia, que todavía no había sido declarada por otro lado, Lord Stamford, ¿no? Y en esas cartas, les recomiendo su lectura, está en cualquier libro, ¿qué hacía Alvear? Bueno, Alvear ofrecía a su majestad británica estas provincias en protectorado, ¿no? Y habla, solo desean ser gobernadas por la mano de su generosa majestad, y si es necesario envíe usted ayuda para aquietar a los espíritus díscolos que impiden la verdadera pacificación de estas regiones que solo anhelan pertenecer, en fin, una cosa lastimosa, ¿no? ¿Quiénes eran esos espíritus díscolos? Los caudillos federales, claramente, ¿no? ¿Y cuál va a ser ya el toque final de esta obra de entrega total de Alvear? Convocar a los ejércitos nacionales a que vuelvan sobre Buenos Aires para reprimir a los caudillos federales, ¿no? Eso va a ser un poco el acabose. Él manda un ejército de Buenos Aires a reprimir a Santa Fe, porque Santa Fe había declarado su autonomía de Buenos Aires el 26 de abril de 1815, y ahí el 26 de abril, bien digo, y ahí se subleva el ejército al mando de Álvarez Thomas en lo que se conoce como el motín o la sublevación de Fontezuela cerca de Pergamino. Eso provoca la caída de Alvear, que parte al exilio. ¿Cuál es la reacción de San Martín, que se entera de esto meses después, ¿no? Bueno, manda iluminar en señal de júbilo los edificios públicos, repique de campanas, solemne te deum en la catedral, ¿no? Por la caída de el general o el gobernante Carlos María de Alvear, ¿no? Esto no impide que el mayor monumento, el más lindo monumento ecuestre que tiene la ciudad de Buenos Aires, sea precisamente el de Carlos María de Alvear, en la zona de la Recoleta, en Plaza Francia, ¿no? Es para tenerlo en cuenta. Hasta el año 1950 hay una gran avenida en Buenos Aires, que los que venimos del norte o cuando vamos solemos entrar por ahí. ¿Cómo se llama esa avenida enorme? Ancha. Avenida del... ¿Cómo se llamaba hasta 1950? Carlos María de Alvear. Sí. Esa avenida se llamaba Carlos María de Alvear. Alguien en 1950 que no era afecto a meterse a corregir nombres. No era afecto a corregir nombres. Pero cada tanto alguna cosa hacía, ¿no? Dice, no, ahora se va a llamar San Martín. Ahora se va a llamar San Martín. Bien. San Martín y el Congreso de Tucumán. Luego de Fontezuelas, luego de la caída de Alvear, asume Álvarez Thomas, se sanciona lo que se da en llamar en Historia Constitucional Argentina el Estatuto Provisional de 1815, que lo que nos interesa es que ese estatuto establece que se invitará a las provincias a enviar diputados a un congreso que se ha de realizar en San Miguel de Tucumán. O sea, el estatuto dice el congreso, el próximo congreso, no se va a llevar a cabo en Buenos Aires, la experiencia anterior no era la más alentadora, se va a instalar en el centro del país, que Tucumán era el verdadero centro geográfico del país, porque no se olviden que nuestro país se extendía hacia el norte hasta comprendiendo el Alto Perú, todo lo que hoy es Bolivia. Hoy decimos que el centro del país es Córdoba, porque nos mutilaron de arriba, digamos, ¿no? Pero el centro del país, geográficamente hablando, entonces era Tucumán, no era Córdoba, estaba más al norte. No van a participar diputados de las provincias del litoral, ¿no? Si ustedes van a la Casa Histórica en Tucumán y buscan el diputado por Santa Fe, no lo van a encontrar, porque no hubo diputado por Santa Fe, ni por Entre Ríos, ni por Corrientes, ni por las Misiones Orientales, ni por la Banda Oriental. Esas provincias habían declarado la independencia un año antes, el 29 de junio de 1815, en el Congreso de Oriente, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, congreso convocado por José Gervasio Artigas, ¿no?
por eso no están representadas en Tucumán, y sí van a haber representantes de provincias que hoy serían parte de Bolivia, ¿no? Y ahí lo que nos interesa es lo siguiente. Primero, el contacto frecuente que va a tener San Martín con los dos diputados que representan a la región que él gobierna, la región de Cuyo, están sentados en Tucumán. El más conocido, porque es con quien más se cartea, es Tomás Godoy Cruz. El otro es Agustín Maza. Y es célebre la frase, porque claro, el Congreso también dilataba las cosas. No declaraba la independencia. El panorama no era alentador. Yo les decía a mis hijos, estuvimos en julio en Tucumán, ellos no conocían la Casa Histórica, porque claro, estas cosas también se pierden de vista, ¿no? El único foco de resistencia en la América Española era el Río de la Plata, en 1816. Y declarar la independencia, si como todos los pronósticos indicaban esto salía mal, era una sentencia a muerte de los que ponían el Chogán ahí, ¿eh? O sea, esos curas, esos abogados, que eran la mayor parte del Congreso, ¿no? Estaban quizás firmando su sentencia de muerte, chicos, tengámoslo en cuenta. Para mirar con un cierto respeto a quienes en su momento no era firmar un decreto de necesidad de urgencia, no, era quizás su sentencia de muerte. Si la cosa terminaba mal, enfrentaban el fusilamiento, ¿no? La cosa terminó distinto. Pero San Martín manda cartas desesperado, ¿no? Hay una carta en la que dice, no sé qué esperan para declarar la independencia. Había dos razones. Una como la que invocó Belgrano cuando crea la bandera en Rosario, ¿no? Dicen, yo necesito algo para distinguirme de los que tengo enfrente, porque si no, ¿cómo voy a combatir? ¿No? Entonces, primero una cuestión de forma. Y segundo, había una cuestión de que la declaración de la independencia haría que las tropas patriotas no serían amotinados contra el poder real, serían las tropas y el ejército regular de una nación ya independiente que luchaba contra otra, ¿no? Para un militar eso era muy importante. Y además, hay otra cuestión que tiene que ver con la fórmula, esto lo voy a leer, sin independencia de las Provincias Unidas del Sur, presten atención a los nombres, no se podría continentalizar la revolución surgida en 1810 y él no podría comenzar a ejecutar el plan militar que venía preparando desde hacía años. Por eso cobra también importancia un hecho que la historia oficial mitrista presenta en tono burlesco y despreciativo sobre la figura de Belgrano. Esto también está en nuestro ADN. El proyecto de monarquía, ¿no? Vieron que se lo toma con sorna. Las maestras no saben cómo explicárnoslo, ¿no? Porque, claro, Belgrano, sobre todo acá en Rosario, es bueno, de toda bondad, y en Tucumán, pero propuso monarquía, y entonces los chicos, monarquía. Sí, bueno, chicos, tranquilos, cálmense. Estaban ahí los chiquitos hiperventilados, pero claro, porque es como que no cierra, ¿no? Al hablar ante el Congreso, el 5 de julio, Belgrano toma la palabra el 5 de julio, Belgrano propone que se adopte el sistema monárquico, pero no cualquier monarquía, sino una que coronara al descendiente legítimo del último emperador inca. Y que esa monarquía tuviera por capital, ¿qué capital proponía Belgrano? Cusco, en Perú. Pero hay un dato pequeño, importante. Cusco, en el Perú, no estaba en los límites de lo que entonces era el virreinato del Río de la Plata. ¿Que no manejaba geografía este hombre? Proponía como capital de ese imperio, de esa monarquía, a un descendiente de los incas y que la capital estuviera en Cusco. No dice Potosí, Sucre, La Paz, eran los límites del virreinato. No, dice Cusco. Se equivocó. No. Dice, Belgrano proponía un inca y no un príncipe europeo. Y además, esto va a provocar estupor,
el solo señalamiento de que la capital estaría en Cusco, el actual Perú, significaba trasladar el lugar del asiento del poder real del puerto cosmopolita y europeizado al interior profundo de una América mestiza. Una cosa bien... Ahí hay intercambio entre el diputado por Buenos Aires, uno de los congresales, Tomás de Anchorena, el primo de Rosas, después va a tener un buen desempeño, pero estaba aterrado con esta idea, ¿no? Llega a hablar, nos propone este hombre, lo tilda de borracho, no sé, se descolgó con algo, una propuesta, una aristocracia, dice, la casta de los chocolates, dice, ¿no? Claro, la casta incaica, una monarquía de hojotas, ¿no? Y sin embargo, la propuesta de Belgrano tenía sentido, ¿no? Porque significaba consolidar la idea de que la misión del Congreso era continentalizar la revolución, ¿no? Otro dato del Congreso, que es poco conocido, el acta original de la independencia, la del 9 de julio, menciona una independencia de España y la familia de los Borbones. Esa es la fórmula. Alertados por lo limitado de la fórmula y a propuesta del congresal por Buenos Aires, Pedro Medrano, el Congreso modifica en sesión secreta del 19 de julio la fórmula de la declaración, agregándose y de toda otra dominación extranjera, lo que alejaba cualquier intento, porque había planes para ello, de que liberados de España fuéramos entregados como colonia de Portugal, ¿no? Y otra cuestión, el acta no habla de la independencia argentina, de la nación argentina, de la República Argentina, habla de la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica, las Provincias Unidas en Sudamérica, es decir, los Estados Unidos de Sudamérica, los Estados Unidos de Sudamérica. Bien, para ir entregando la posta al doctor Bukovac. Esto permite inferir, sumado al entusiasmo generalizado y sobre todo en los congresales procedentes del Alto Perú. Si Tomás Anchorena reaccionó como reaccionó, los congresales de las provincias del Alto Perú reaccionaron de modo entusiasta con esta propuesta. Luego de conocerse la propuesta de Belgrano de una monarquía constitucional presidida por un inca y con capital en Cusco, Perú, que el Congreso de Tucumán declaraba la independencia de un Estado con proyección continental y en el que el puerto anglófilo dejaría de ser la sede del poder real. Y finalizo con cómo toma San Martín esto para su campaña. También va a ir acompañado de gestos, ¿no?, que nos fue dejando. San Martín va a recibir instrucciones secretas para que, lograda la independencia de Chile y Perú, esos pueblos elijan representantes que se incorporen a este Congreso, dicen las instrucciones. ¿Se entiende? Diputados de Chile y de Perú que vengan al Congreso en Tucumán. Lo que por diversas circunstancias no llegará a cumplirse. Después, en 1817, el Congreso se vuelve a Buenos Aires, en fin. Hay innumerables gestos por los que San Martín es claro en cuanto a que no dirige un ejército argentino, sino americano. Por eso no lo llama ejército argentino. Ya éramos una nación independiente, ¿ok? Era lo que él tanto quería y tanto necesitaba. Listo, le pone ejército argentino. No, lo llama ejército de los Andes. No porta una bandera argentina, que ya la teníamos, sino que manda a confeccionar la bandera propia del ejército de los Andes. Y una vez en Chile acepta sin inconvenientes la designación de general del ejército chileno. Y luego en Perú no va a dudar en ser el primero en presidir el gobierno de ese país, va a ser el protector del Perú. Va a ser el protector del Perú. Fue clara la complementariedad militar liderada por el Libertador con los reales alcances de la Declaración de Independencia adoptada por el Congreso. Entonces, yo finalizo para no alargar demasiado, pero para mí esta primera década, sin perjuicio de lo que viene a continuación, de lo cual va a hablar Carlos, ya nos da las dos pistas, los dos momentos cruciales que permiten claramente distinguir. Ese San Martín de 1812 va cambiando, va entendiendo, se había ido de acá a los 7 años, no tenía familia conocida, y no va a ser definitivamente el mismo. Quizá podamos ir estructurando mucho más de su pensamiento estratégico y político en estas cuestiones
por comparación y, digamos, contrastándolo con lo que van a hacer sus enemigos políticos, y que, un poco reafirmando lo que decía Marcelo Gulo en la clase pasada, San Martín va a dedicarse prolijamente a hacer la contracara de las políticas del puerto llevadas a cabo por sus sucesivas versiones, ¿no? Carlos María de Alvear, Rondó, Rivadavia, el más emblemático de ellos. Bueno, yo finalizo, le cedo la posta a Carlito y después, por supuesto, a las preguntas si es que las hay. Gracias. Gracias.